pero no cumplimos desde el lado de la reducción a las personas jurídicas. Entonces, de esa entrada ya tenemos un desbalance ahí bien particular. Segundo, en relación con los impuestos a la propiedad, estamos muy cercanos al promedio, por lo que pudiéramos decir que en materia de impuestos a la propiedad no deberíamos preocuparnos mucho por ni crecer ni disminuir. En materia del IVA, obviamente representa el 29% de nuestro ingreso, deberíamos estar en el 21%, lo que quiere decir que tenemos un margen. Una vez avancemos en el recaudo, una vez avancemos en el, ¿te puedes devolver, Gina? Gracias. Avancemos en el recaudo de las personas naturales, pues evidentemente, Gina, gracias. Una vez avancemos en el recaudo de las personas naturales, pues vamos a poder llegar a la disminución del IVA y evidentemente al de las sociedades. Impuestos sobre servicios, bienes y servicios sin incluir IVA, pues estamos muy cercanos al margen y otros impuestos, pues no nos movemos dentro de ese rango. Entonces, es importante tener en cuenta que esto es a lo que deberíamos llegar. Tal vez no vamos a llegar con esta reforma, pero sí vamos a llegar con reformas posteriores. Si me ayudas con la siguiente diapositiva, Gina, por favor. Gracias. Ahora, si nosotros observamos ya las personas naturales, tenemos que entender cuál es el origen del ingreso. El origen del ingreso, diapositiva anterior, por favor. El origen del ingreso viene en mayor medida de los ingresos por rentas laborales, del trabajo. Ese es el gran volumen y es ahí donde se centra, fíjense ustedes, que es la justificación de por qué esta reforma tributaria se centra en la parte de ingresos laborales para personas con un cierto número de ingresos en mayor medida. Luego de esto vienen en temas de honorarios, que es muy poco, temas pensionales, que es por supuesto a lo que deberíamos también apuntarle y le está apuntando a la reforma, ingresos no laborales, rentas de capital, ganancias ocasionales y dividendos. Entonces, ojo que en Colombia los dividendos no representan la gran distribución o gran parte de la distribución de los ingresos brutos de los últimos 100 cuartiles de los declarantes. Entonces, ojo con esto, que si bien los dividendos tienen un impacto importante en la reforma tributaria, no así tiene un impacto en la distribución de los ingresos a nivel global. Entonces, importante sobre esas medidas. En este momento es importante mencionar que cualquier tipo de pregunta la pueden estar haciendo a través del chat y con mucho gusto la estaremos resolviendo al final de nuestra presentación y las abordaremos en orden en las que sean planteadas. ¿Listo? Siguiente diapositiva, Gina, por favor. Gracias. Ahora, si nosotros también entramos a analizar el tema de cómo están dados los beneficios para el sector laboral, pues encontramos que Colombia, diapositiva anterior, encontramos que Colombia se encuentra anterior, se encuentra con una tabla diligenciada chequeando la gran mayoría de beneficios tributarios que tenemos en este momento. Frente a Chile, que tiene un número plural, pero con tres categorías menos. Y si nos comparamos con Estados Unidos, pues evidentemente que es como el modelo a seguir, pues nos encontramos frente a un escenario en el que deberíamos llegar a un régimen como el de Estados Unidos, donde las personas naturales no tienen mayores beneficios de descuento o de exoneración dentro de la depuración de su renta. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, esto nos lleva también a plantearnos un momentico, pero también, aparte de tener la obligación de grabar, tenemos el escenario o la necesidad de formalizar. Entonces, si de un lado yo quiero, esto es zanahoria y garrote, como se dice vulgarmente, entonces de un lado yo quiero apretar a quienes ya tengo declarando y por el otro quiero atraer a aquellos que están en el sector informal. Y es por eso que te encontramos un régimen simple de tributación que de alguna manera está involucrando menores tarifas para algunos de los segmentos o sectores que abarca este régimen de simple tributación e incorpora unos sectores adicionales. Entonces, este es más o menos el mapa de lo que estamos viendo. Quiero atraer a nuevos actores al mundo tributario y a aquellos que ya están, quiero irlos regularizando dentro de la política del modelo OCDE para que vayan cumpliendo con esos deberes. Siguiente diapositiva, Gina, por favor. Por el lado de las personas jurídicas, pues no hay mucho desarrollo en la reforma,
pero sí hay algo muy importante, y es que lo que se busca dentro de la proyección de la misma reforma es incrementar la participación tributaria dentro de los diferentes sectores económicos. Entonces, si yo logro tener una participación de los sectores que por características del pasado no vienen participando dentro de la bolsa de declarantes y contribuyentes, pues lo que voy a buscar es quitar ciertos beneficios, ciertos incentivos que le permitan a la administración tributaria recaudar en mayor medida de esos sectores. ¿Qué es lo que, o qué es lo que busca la administración en este momento? Lo que busca es gravar aquellas actividades que generen un desgaste o un deterioro de los recursos naturales no renovables. Es por esto que lo que se busca de alguna manera es llegar a grabar y obtener una mayor participación dentro de la bolsa de todos estos actores y un incremento en su participación. Siguiente diapositiva, porfa. ¿Qué nos queda acá? Yo en lo personal y nosotros lo que estamos viendo acá de cara al impuesto de ganancias ocasionales que abarca la reforma, tenemos una crítica muy grande. Y es que nos estamos devolviendo más o menos a 1974, si mal no estoy, en donde teníamos un impuesto a las ganancias ocasionales que era similar al impuesto sobre la renta. ¿Y eso qué lograba o qué hacía? Eso nos llevaba a un escenario en el que las personas o tenían operaciones de venta de activos por un valor inferior al que realmente estaban teniendo, o efectivamente invitaban a las personas a estructurarse de tal manera que con ocasión de una sucesión o de la muerte de uno de sus familiares no tuviera el impacto tributario de perder hoy, como lo estamos viendo y ya más adelante lo explicaremos, en materia de personas naturales hasta el 39%. Entonces creo que es un hierro absolutamente gigante de la administración meterse con el impuesto de ganancias ocasionales que nos había permitido movernos en una aceptabilidad del impuesto del 10%, poniendo sobre la mesa todos los elementos del impuesto de ganancias ocasionales a buscar que las personas hoy empiecen a buscar estrategias, maneras de no involucrar o de no perder hasta el 39% de sus ganancias ocasionales. Ahora, gravísimo desde alguna perspectiva, también grabar el tema de las ganancias ocasionales en las personas jurídicas a una tarifa del 30% comparable con lo que sería la tarifa del exterior. Entonces, ojo, deberíamos tratar tanto al exterior como al local de la misma manera, porque si yo beneficio al del exterior, daría la sensación que tengo que sacar el dinero del país para meterlo a manera de inversión para tener una tasa de tributación mucho mejor. En materia de regalías, pues el tema de regalías es bastante complejo, porque lo que buscan esta reforma es decir, las regalías que hasta hoy vienen constituyendo un costo dentro de la depuración del impuesto de renta para todos aquellos que explotan esos recursos naturales no renovables, pues hoy por hoy ya va, lo que se pretende es que deje de ser un costo. Entonces voy a poner a tributar sobre un ingreso a este sector de compañías que perciben estos ingresos, pero no le voy a permitir detraerlo porque no es ingreso propio. Entonces ahí nos va a meter en una discusión sobre si las regalías no son una detracción propia, sino que corresponden, como lo dice el mismo proyecto de reforma, a un ingreso de remuneración o contraprestación del Estado por la explotación de sus recursos. Entonces, de alguna manera, nunca debió ser o deberá ser ingreso de quien está realizando la explotación de ese recurso. Por lo que tendríamos que entrar a analizar, listo, yo no voy a tributar por un ingreso que no es mío, el ingreso es del Estado, totalmente de acuerdo. Yo lo reconocería como ingreso si me lo dejan tomar como costo, pero si no, ¿cuál debería ser el análisis? Y eso es toda la discusión que deberíamos dar. El tema de impuestos saludables, bienvenido desde la perspectiva de la intención, pero no necesariamente va a derivar en un menor consumo, eso es claro, no va a derivar en un menor consumo, no porque las personas de escasos recursos digan, ah, no, es que a mí no me interesa si es saludable o no, yo lo quiero comer, no, sino es que me toca comerlo. Entonces es importante saber que si bien son bienvenidos los impuestos saludables, porque hay un gran recaudo, también lo es que de alguna manera va a pegarle a los sectores menos favorecidos que no tienen vocación de alternativa. No pueden elegir, ah, ok, esto ya tiene impuesto, me voy a ir por el tema saludable, porque de alguna manera no tienen esa alternativa para elegir. Lo cual quiere decir es que hay un mercado por satisfacer y dos, que
deberíamos encontrar la manera de que esas personas dejen de acceder a esos bienes que no son tan saludables para que puedan acceder a esos otros bienes como suplemento. Y hay algo que me queda muy a mí en el tintero, y es el tema de la evasión y el contrabando. Básicamente lo que vemos en la reforma, en este caso, es que estamos afectando a los que cumplimos, los que pagamos impuestos año a año, los empresarios y las personas naturales, los pensionados que pagamos nuestros impuestos, pues somos los que estamos recibiendo toda la carga tributaria en relación con la meta que se ha propuesto el gobierno. Pero, ¿qué medidas se incorporan dentro de esta propuesta o dentro de la legislación o dentro de los debates que se están dando para disminuir la evasión y para disminuir el contrabando? Poco o nada, para ser sincero. Y en ese orden de ideas, pues creo que a más de incentivar el pago de impuestos por quienes ya lo vienen haciendo, deberíamos desincentivar la evasión y el contrabando y crear medidas que inviten a esas personas a legalizar sus negocios. Eso es parte de lo que debería ponerse sobre la mesa. Teniendo claro este contexto, pues le damos la palabra a Gina, quien nos va a continuar con la introducción al régimen de personas naturales. Gina. Gracias, Andrés. Muchas gracias por la introducción. Gracias a todos por acompañarnos. Entonces, ya con esa introducción y ese análisis en general que nos daba Andrés, vamos a entrar a revisar las propuestas, los cambios que tenemos, empezando por el tema de la tributación de las personas naturales. Entonces, desde hace ya algunos años hemos venido viendo, hemos venido siendo testigos de unos cambios importantes que se han venido dando en materia de la tributación de las personas naturales. Por allá en el 2012, con la ley 1607, se veía una intención de limitar las deducciones o beneficios de las personas naturales de manera tal que se tuviera una base mínima de tributación. En ese entonces se creó el famoso IMAN, el IMAS, que era un sistema alternativo para determinadas actividades, pero ese IMAN era un impuesto mínimo al que, que debían liquidar las personas naturales, que una vez comparado con el régimen ordinario, pues el mayor de ambos debía ser el impuesto que finalmente deberían declarar. Y más recientemente, con la ley 1819 en el año 2016 nacieron las cédulas, entonces se migró a un sistema de tributación cedular donde se buscaba limitar justamente o la depuración de las rentas según el origen de sus ingresos, porque en el sistema ordinario anterior teníamos una mixtura de ingresos entre rentas de trabajo, de capital y entre todas, que en últimas podían imputarse dentro del ejercicio de la declaración unos gastos o costos sin ninguna asociación o sin ningún juicio en principio estricto hacia el origen del ingreso. Entonces, eso buscaron o eso buscó el sistema de tributación cedular que nació, insisto, con la ley 1819 del 16, con 5 cédulas, rentas de trabajo, las tenemos ahí algunas o las tenemos todas detalladas, rentas de capital, no laborales, pensiones, dividendos. Y en ese entonces, a partir del año 2017, había también unas tarifas diferenciales según esas cédulas. Posteriormente, con la ley 1943, se eliminaron esas diferencias y quedó solamente de manera separada unas tarifas diferenciales, insisto, para los dividendos y las otras cédulas sometidas a las tarifas generales. Lo que propone el proyecto que está en curso actualmente es unificarlas, no eliminar la cedulación porque van a persistir, o sea, se mantienen las cédulas, luego la depuración dependerá, insisto, del origen de esas rentas, con las limitaciones además que tiene cada una de las deducciones, bien sea unos dependientes 32 VTs mensuales, una prepagada 16, bueno, etcétera, e incluso las rentas exentas, bien sean aportes voluntarios a fondos de pensiones, con sus limitaciones propias, dependiendo cada cédula, pero en este caso ya entonces se integran todas para someterse en conjunto a una sola base y ahí el tema, dijéramos, que llama la atención o donde prima el cambio esencial es que se integran a estas rentas, a la renta líquida gravable, los dividendos. Con lo cual, dijéramos, se obvia un poco el análisis que en algún momento el legislador hizo por allá en el año 86, 87, con la ley 75 del entonces, que buscaba justamente evitar esa doble tributación que si bien no jurídica, sí económica frente al dividendo. Y desde el año 2016 se viene sufriendo ese efecto por parte de los accionistas de las compañías, por supuesto, beneficiarias de este concepto de ingresos, por este concepto de ingresos.
Entonces, en ese sentido, estas rentas lo que propone, y ya vamos a ver el tema puntual o los efectos en el dividendo, pero todas en conjunto se someten a las tarifas generales, a las tarifas marginales del artículo 241, luego se van a ver principalmente, insisto, afectados los dividendos, que en suma con las otras rentas, pues se va a someter de un 0 a un 39% de tributación. Y dejamos ahí las ganancias ocasionales, que si bien no integra, por supuesto, la renta líquida, porque es un impuesto complementario separado con su propia depuración, su costo, etcétera, se va a ver sometido ya no al 10%, sino al 0, a las tarifas marginales que mencionaba, del 0 al 39%. Frente a la depuración de la renta líquida gravable en esta cédula general que hoy comprende las rentas laborales, las rentas de capital, perdón, rentas de trabajo, donde están integradas, por supuesto, los salarios y además la contraprestación por servicios diferentes a laborales, honorarios, comisiones, etcétera, rentas de capital, principalmente arrendamientos, rendimientos financieros, y las no laborales, que son básicamente las que no se enmarcan en ninguna de las otras, pues van a tener en este caso unos cambios importantes, y es más en materia de rentas exentas, que afectará principalmente a los que tengan ingresos por rentas de trabajo. En la actualidad, esa limitación versa respecto del 25% de los ingresos una vez se han depurado con las deducciones y demás rentas exentas, pero están limitados a 5.040 VTs, lo que significa 191 millones de pesos o 191 millones 540, que es lo que ahí exponemos con la VT de hoy. Ese límite frente a esas VTs, lo que propone el gobierno es bajarlo a 1.200 VTs, con lo cual de 191 millones bajará a 45 millones. Aquí estoy hablando del total de rentas exentas y deducciones. En materia de renta exenta, que es el 25% que lo refería hace un rato, esa limitación que hoy en día está pensada en 109 millones baja a 30 millones. Entonces, dijéramos que estos dos ítems afectan de manera importante determinadas depuraciones según el ingreso que ya cada persona vaya teniendo. Nosotros hemos hecho el ejercicio y vemos que efectivamente un ingreso o una persona que tenga un salario menor a 9 millones de pesos no se ve afectada con estas nuevas limitaciones, pero aquel que tenga uso de los beneficios al tope a partir de unos 9 millones en adelante sí se va a ver afectado, su impuesto empieza a subir por cuenta de estas limitaciones, insisto. Y en materia de costos y gastos, hay algo muy particular. Hace algún tiempo existió una presunción que ya no está vigente ahora, una presunción respecto de los costos y deducciones de las rentas de trabajo, y en ese momento, y ahorita se trae nuevamente, es que se presume, por ejemplo, que para las rentas de trabajo sus costos y gastos versan o se estiman alrededor del 60% de su ingreso. Ahora lo que pretende o lo que se está proponiendo en este proyecto es generar unos indicadores o unos topes indicativos de costos y gastos, no solo para las rentas de trabajo, sino para cualquier actividad, con un agravante, y es que indica la propuesta, y es si no se informa en el evento en que se incorporen costos y gastos asociados a rentas distintas, por supuesto, a las laborales, que tienen una depuración muy restrictiva. Si no se informa ese exceso respecto de los topes que fijaría la DIAN, pues entonces se somete a o se causa la sanción por no enviar información o por enviarla incorrectamente, que es la del 651 del Estatuto Tributario, en ese caso amarrado, sujeta al 0,5% de los ingresos netos, lo cual pues es bastante gravoso. Dijéramos que ahí la norma no establece cuál va a ser el indicativo o la DIAN con base en qué, dijéramos, en qué criterios va a fijar estos topes. Uno pues podría suponer que eventualmente anualmente lo podrán revisar o fijar según los indicadores de cada actividad, pero bueno, es un supuesto, la norma o la propuesta más bien no lo establece, simplemente menciona o le da la potestad a la DIAN para que fije esos topes indicativos de costos y gastos. Se graban las pensiones, actualmente es muy escasa, o dijéramos es la regla excepcional una pensión grabada, por cuanto está exenta toda la que
se incorpora, la que no exceda el límite de 456 millones en el año, que se traduce a 38 millones mensuales, y la propuesta en este caso indica bajar este límite a 1.790 VTs, con lo cual una pensión de más de 5.600.000 calculados con la VT actual, pues va a estar grabada. Hablábamos hace un momento, y aquí lo mencionamos, la limitación a la renta exenta al 25%, que va a bajar de 109 millones a 790, a 30 millones de pesos anuales. Y por otro lado, en materia de pensiones, se hace extensiva la exención de pensiones que se hayan obtenido en el extranjero. Entonces, actualmente un pensionado que sea residente fiscal colombiano, su pensión está grabada por cuanto la norma actual solo prevé la exención para aquellas pensiones obtenidas en el marco de la ley 100, luego son pensiones, por supuesto, generadas en Colombia. Frente a esas limitaciones, lo que mencionaba hace un momento, entonces si vemos, por ejemplo, un salario de 9 millones de pesos, que haga uso a esta persona en el ejemplo, se haga uso de los beneficios, de las deducciones, exenciones al límite, vemos que a partir de 9 millones empieza a generarse un incremento en el impuesto. Aquí lo vemos muy poquito, 147.000 pesos, pero en adelante, y dependiendo, por supuesto, esos ingresos, se empezará a ver el efecto de la limitación, de las disminuciones en las limitaciones, tanto el 25% de renta exenta, como la limitación general a las deducciones y beneficios, deducciones y exenciones, que baja de 5.040 a 1.200 VTs. Entonces, en este caso, un salario de 15 millones de pesos que hoy pagaría o se le liquida un impuesto de 17 millones de pesos, subiría a 20.600.000 con un incremento de 3,5 millones. En el caso del salario de 25 millones de pesos, por ejemplo, entonces su incremento, pensando en estos mismos criterios, es de 21.600.000. Y en el caso, eso por supuesto dependerá de cada caso particular, aquí hemos planteado estos, de un salario de 50 millones, su impuesto subirá o ascenderá a 154 millones en el ejemplo, con lo cual se incrementa en 48 millones de pesos. Frente a la retención en la fuente, hoy en día aplica la retención en la fuente de salarios, que es por allá la tabla del 383 del Estatuto Tributario, a aquellos ingresos por rentas de trabajo diferentes a salario, cuando esta persona acredita o indica que tiene o ha contratado empleados, 2 por lo menos o menos, en un periodo inferior de 90 días. En este caso se elimina ese criterio de la contratación de empleados y se unifica. En ese caso, entonces, toda aquella remuneración distinta por rentas de trabajo distintas, salarios, llámese un honorario, la prestación de un servicio cualquiera, una comisión, pues va a estar sujeta a las tarifas de salarios. No aplica la exención, el límite de 40% de deducciones y rentas exentas a pensiones del exterior de organismos multilaterales. Esto pues se introduce, no se considera actualmente. Y frente a las rentas exentas, la renta exenta principalmente el 25%, en la depuración de la retención en la fuente actualmente igual aplica para quienes, insisto, mencionaba hace un momento, hayan contratado menos de 2 personas en el año por un periodo inferior a 90 días. Esto el proyecto no lo prevé hacer extensivo a la depuración de la renta como tal, lo prevé solo para retención en la fuente, en este caso sin distinción a ese número de empleados o el periodo en que hayan sido contratados, se podrá depurar la retención en la fuente con este 25% de renta exenta. Se prevé también entonces unos ingresos en especie. Esto en fiscalizaciones es posible o ha sido tema de discusión cuando una compañía paga a terceros determinados conceptos, pero son en beneficio de un empleado, pues se connota un beneficio para ese empleado, ese contribuyente. En este caso, la norma ya lo trae de manera expresa, y es cualquier pago que se realice a un tercero con beneficio a un contribuyente o su cónyuge o familiares, pues será considerado como un ingreso en especie, en cuyo caso, por supuesto, esta persona beneficiaria deberá incorporarlo como un ingreso, y cuando se prevé incluso la propuesta que deberá hacerse a valor de mercado, y en caso que entonces no se tenga este valor porque fue a título gratuito, pues el gasto para el pagador no será deducible. En materia de dividendos, mencionaba hace un momento, pues lo equiparan o lo integran a la renta líquida
con lo cual no va a haber una tarifa diferencial entre el dividendo y el resto de rentas, que hoy tenemos a un 10% sobre lo que exceda de 300 VTs. En este caso se integra la renta líquida, que resulta siendo muy gravoso. Insisto, se deja un poco de lado esa concepción que hace muchos años se previó respecto de evitar la doble tributación, por lo menos económica, en cabeza de los accionistas. Y de manera gravosa, insisto, se integra a la base gravable, que con las demás rentas, por supuesto, pues el efecto es materialmente pues importante, difiere mucho de lo actual. Por supuesto, las otras tarifas pues hablan por sí mismas, dependerá de cada caso, ya lo vamos a ver. Los dividendos grabados se sujetan, bueno, en materia de dividendos grabados no hay cambio, el diferencial está justamente en la parte no grabada, que evidentemente no lo va a hacer, se va a grabar las tarifas generales progresivas del 0 al 39%. La retención en la fuente, que hoy es del 10, pasa a ser del 20, y en materia de retención en la fuente, en esa primera distribución de utilidades a las sociedades, que se está reteniendo hoy en día el 7.5%, que es trasladable al accionista y que no se hace distinción a la residencia de ese accionista, persona natural, beneficiario final, por llamarlo de alguna manera, dentro de la cadena. Se prevé en el proyecto que solo será trasladable a los residentes, con lo cual, por ser simplemente gráficos, por supuesto dependerá de cada caso, un accionista extranjero no residente que realice una inversión en una sociedad colombiana a través de una sociedad que él constituya, donde sea el único accionista, por ejemplo, pues él estará finalmente eh, llevando una carga o asociando una carga tributaria a ese dividendo del 27.5, porque ese 7.5 no podrá restarse según considera la propuesta. Aquí entonces vamos a ver ese efecto del dividendo en la norma actual, que prevé que no se graben las primeras 300 VTs y un 10% sobre lo que exceda. Entonces vemos que un dividendo de 8 millones de pesos, por ejemplo, no alcanza a tener un efecto en la norma actual. En el caso de 41 millones de pesos, pues sí le aplica, y de ahí en adelante vemos que esa tasa efectiva está alrededor del 10%, digamos, no alcanza el 10 por cuenta de esas 300 VTs que se restan al inicio, pero digamos, si comparamos eso respecto de la propuesta, entonces vemos que en esos dos primeros casos, 8 millones o 41 millones, alcanzan a estar cubiertos por el rango del 0 a 1090 VTs que contempla la tasa o la tarifa, la tabla general, la tabla general de impuestos sobre la renta. Pero una vez pasa ese umbral de 50 en adelante, vemos que entonces sí empieza a generar un efecto diferencial. De pronto en el caso de los 50 millones no, insisto, por esas 1090 VTs que son 40 millones de pesos que no son grabados, pero en adelante vemos que el efecto sí empieza a incrementar, lo que en 100 millones de pesos, por ejemplo, con la norma actual tiene una tasa efectiva de 8%, pues pasa a ser del 14.32, que si lo consolido con la tarifa de la sociedad llegamos a un 49%. Y en adelante vemos entonces que se sigue esa misma regla, empieza un incremento en el caso de los 200 millones de una tarifa efectiva, una tasa efectiva del 9.43, pasamos a un 22.26 que consolida con la sociedad de hace una tasa del 57.3. Y con ser que en este ejemplo, siendo pues muy gráficos, pues estamos tomando la tarifa nominal que es del 35, pero sabemos que esa tarifa, si lo pasamos una tasa efectiva considerando las limitaciones nuevas, los no deducibles, etcétera, etcétera, puede ser mucho más alto. Y en este mismo ejemplo, llegando hasta los 1.000, 1.500, pues vemos que se alcanzan unas tasas consolidadas o una tarifa consolidada entre socio o accionista sociedad del 67 y 69%. ¿Qué pasa? Esto es pensando solamente en que haya una persona con un dividendo, pero lo más gravoso viene cuando esta persona inversionista no solo tiene el dividendo, sino que también tiene un salario. Entonces, tenemos aquí estos tres escenarios simplemente para graficar un poco lo que estoy diciendo, y es una persona natural que tiene una participación en una sociedad, que tiene un salario de 15 millones de pesos y recibe un dividendo de 50 millones de pesos. Hoy pagaría o se liquida un impuesto de 21 millones de pesos. Si en ese mismo caso lo que hacemos es lo que sugiere el proyecto, y es integrar el dividendo a la base gravable, ese impuesto asciende a 35 millones de pesos, con lo cual ya hay un incremento de 14 millones de pesos asociado al dividendo.
En el ejemplo de 25 millones y un dividendo de 100 millones, tenemos entonces que casi que el impuesto se duplica o incluso un poco más. Tenemos que con las normas actuales, este escenario, insisto, un salario de 25 millones de pesos y un dividendo de 100 millones llegaría o alcanza un impuesto de 42 millones de pesos, que con la propuesta asciende a 88 millones de pesos, es decir, casi 46 millones más. Y en el último escenario que tenemos un salario de 50 millones, tenemos que el impuesto asciende o se incrementa de 152 millones a 228 millones, con lo cual hay un incremento, un diferencial de 76 millones de pesos y una tarifa consolidada entre socio y sociedad de 72%. Frente a los dividendos, en el caso de no residentes, pues la tarifa se incrementa del 10 al 20, con el agravante de lo que mencionábamos de ese 7.5% en la primera distribución, que eventualmente pues lo afectará también. En materia del régimen simple de tributación, se reducen algunas tarifas y ya lo vamos a ver. Se adicionan además actividades de salud y asistencia social. Se incorpora también el considerarse como no presentada una declaración del simple si no se han pagado los anticipos, y adicionalmente se modifica la norma de activos en el exterior, incorporando que los regímenes sustitutivos del impuesto de renta también deberán presentar, con lo cual, pues, por régimen sustitutivo en este caso entendemos que cabe el régimen simple, por supuesto. En esas actividades vemos que en el primer caso, que son tiendas, minimercados y demás, no se ven afectadas, las tarifas son las mismas. Sin embargo, en actividades comerciales distintas, servicios técnicos, bueno, y demás actividades comerciales que no estén enmarcadas en los otros grupos, pues las tarifas bajan, en este caso del último rango, que son de 30.000 a 100.000 VTs, baja de 5.4 a 5%. En el caso de servicios profesionales, tenemos que el tercer y cuarto rango se ven también beneficiados, bajando del 12% al 7.8% y el 14.5% al 8.3%, lo cual esto es un efecto positivo dentro de todo. En el caso de actividades de expendio de comidas y bebidas, entonces tenemos también un beneficio, se bajan también la tarifa de los últimos dos rangos, del 5.5 al 4.4, y del 7 en el último rango al 5%, y por supuesto acá vemos las tarifas asociadas a actividades de educación y atención a la salud humana, que es una propuesta nueva, esta es una incorporación. Adelante, Andrés, vamos a seguir entonces con el impuesto sobre la renta a personas jurídicas. Bueno, gracias Gina por el resumen de lo que nos toca a las personas naturales de aquí en adelante. En relación con las personas jurídicas, vale la pena mencionar que los cambios son pocos pero sustanciales. Si me colaboras con la siguiente diapositiva, Gina, por favor. Gracias. Sea lo primero manifestar que se mantiene la tarifa del impuesto sobre la renta en el 35% y hacia adelante, hacia lo que corresponde a los periodos futuros, no va a ser posible contar con una tarifa especial del 9% para rentas hoteleras y parques temáticos de hoteles que sean nuevos o que se renueven en jurisdicciones de menos de 200.000 habitantes. Entonces, importante, si yo soy uno de esos hoteles o soy una de esas entidades que había accedido a esa exoneración de alguna manera, pues podré seguirla aplicando si tengo de alguna manera un derecho adquirido. De lo contrario, si yo lo que estoy en este momento es realizando una inversión con el propósito de acceder a la misma el año entrante, pues vamos a tener problemas porque ya para el año entrante no sería aplicable en ese sentido. En relación con la sobretasa aplicable a las entidades financieras, por supuesto aplica y se encuentra vigente aún, se mantiene con un anticipo del 100%. Uno de los aspectos que más se ven afectados en la reforma o en el proyecto de reforma es el tema de la zona franca. Y el tema de la zona franca, ¿por qué? Porque ahora lo que nos piden es, señor, hay diferentes tipos de zona franca. Las zonas francas unipersonales, donde es una única persona, un único usuario. En ese sentido, es importante aclarar que pasaremos a una tarifa general del 35%.
En las zonas francas que no tienen el propósito de exportación, pasaremos a una tarifa del 35%. Y en las zonas francas donde tenemos la prospección de realizar exportaciones o que efectivamente somos multiusuario donde podemos hacer exportaciones, pues podré mantener la tarifa del 20%, siempre que cumpla con un plan de exportaciones de acuerdo a lo que establezca un decreto reglamentario. Entonces, esa tarifa del impuesto sobre la renta del 20% estará sometida, en todo caso, a condición, a esperas de un reglamento futuro del gobierno. Se mantiene una tarifa del 15% para las zonas francas ubicadas en la zona fronteriza de Cúcuta, que se creen o que ya existan, entonces desde esa perspectiva no tendremos problema. Traducción. Si ustedes están pensando en una zona franca y están buscando ser zona franca, deberían moverse a Cúcuta. No obstante, importante, deben cumplir con las labores, funciones de exportación dentro de los planes que vengan diseñados por el decreto reglamentario del gobierno. Importantísimo. El tema de regalías para todos los que explotan el sector de recursos naturales no renovables, ya lo habíamos mencionado en la introducción, pero básicamente lo que aclara el proyecto es, mire, qué pena con usted. Nosotros entendemos que las regalías no son un gasto, sino son una contraprestación del Estado. Entonces, como es una contraprestación del Estado por la explotación del recurso natural no renovable, usted no lo va a poder tomar como deducción. En principio, entonces, si somos lógicos, ese ingreso voy a pagar por él, pero es una utilidad falsa. Porque al ser una utilidad falsa, porque es una utilidad falsa, porque al deber trasladárselo al Estado, pues no es un ingreso para mí, pero al final del día tampoco es un gasto. Entonces, ahí es donde vamos a tener una disparidad en ese sentido y es importante entrar a regularlo, entrar a establecer, porque creo que queda la puerta abierta para interpretar que si esto es una contraprestación del Estado, maravilloso. Entonces, esa porción del ingreso es un ingreso recibido para terceros y el Estado lo reconoce. No debería, ¿por qué yo pagar un 35% de esa porción que no me corresponde y de alguna manera no me dejan de traer? Sigue para adelante la siguiente diapositiva. Gracias. Importante también acá el tema de establecimiento permanente o de presencia económica, hablando de entidades o personas naturales que desarrollan de alguna manera negocios en Colombia. Se dice o se establece bajo este proyecto, muy bajo los lineamientos de la misma OCDE, que es lo que les mencionaba, que toda entidad del exterior o persona natural o sociedad de hecho o vehículo del exterior que tenga una sede efectiva de administración, es decir, que aquí en Colombia se tomen las decisiones de gestión necesarias para llevar a cabo las actividades, no importa que esas actividades sean del exterior, desde que la administración, me explico, tengo una sociedad del exterior que es una sociedad de inversión, pero el único accionista, representante legal y director soy yo, Andrés Cortés, y yo soy residente fiscal colombiano y me la paso acá en Colombia. Pues la sede efectiva de administración de esa sociedad es acá y por ende, automáticamente, al tener la sede efectiva de administración en Colombia, hay un efecto atrayente hacia Colombia donde esa compañía debería tributar acá en Colombia, sin perjuicio de poderse descontar los impuestos que pagó en el exterior y tomarse los ingresos y costos y gastos que pagó en el exterior, pero eso hace que surja una obligación formal de declaración acá en el país. También, obviamente, en relación con la tributación de estos establecimientos permanentes y sucursales, pues tendremos que estarán sujetos tanto al impuesto de renta como al impuesto de ganancias ocasionales y en ese orden de ideas, al tener esa tributación, pues tendré que atribuirles de alguna manera a ese establecimiento permanente con presencia económica significativa cuáles son los ingresos y costos que le son atribuibles de acuerdo a la participación dentro de toda la organización. ¿Listo? En relación con la presencia económica significativa, es importante entender que esas entidades se entienden que hacen parte de, de esta figura y que están presentes en Colombia, que tienen obligaciones tributarias en Colombia, cuando mantenga una interacción deliberada y sistemática con usuarios y clientes en Colombia. Entonces, ojo, un momentico. ¿Qué es eso? Que es una interacción deliberada. Obviamente, primero,
debo entrar a fijarme que yo tenga ingresos superiores a ciertas VTs, 31.000 VTs, un tema muy parecido al régimen de precios de transferencia. Segundo, que utilice un sitio web colombiano con dominio colombiano terminado en .co. Eso quiere decir que yo pudiera utilizar un .net sin ningún problema y no ser un dominio colombiano. Eso, digamos, creo que ahí peca por ingenua la norma. Para aquellos que son sabios en materia de dominios, pues no necesariamente mi dominio puede tener un .com. ¿Listo? O que mantenga una interacción o despliegue de mercadeo con 300.000 o más usuarios colombianos. Entonces, ojo con esto. Ya sabemos que por las reformas anteriores, Netflix está declarando acá en Colombia de alguna manera por algunos ingresos desde la perspectiva del IVA, ¿cierto? Pero ese Netflix, ese Amazon, que tenga una interacción con más de 300.000 personas, puede llegar a entenderse que es una interacción deliberada, sistemática con usuarios o clientes en Colombia, que lo va a llevar a esa entidad que no tiene presencia en Colombia, entre comillas, a entenderse como una entidad con presencia económica significativa y por ende a cumplir con obligaciones formales desde la inscripción del RUT, pasando por declaración de renta, en algunos casos declaración de IVA de acuerdo a las calidades que tenga y de alguna manera activos en el exterior si es que de esta manera opera. Entonces es importante tenerlo presente de acuerdo al proyecto. Ganancias ocasionales. En ganancias ocasionales en materia de personas jurídicas es importante prever algunos temas muy importantes. Esas ganancias ocasionales vienen de diferentes maneras. Vámonos primero al tema de las loterías o de las rifas o de las apuestas o similares. Ya lo mencionaba Gina, para las personas naturales van a entrar dentro de la depuración del impuesto sobre la renta, si bien aparte, pero dentro de la misma tarifación, que van a ir del 0 al 39%. Para las personas jurídicas quedó en el 30%. En relación con las indemnizaciones originadas por seguros de vida, en algunos casos las compañías son beneficiadas por las indemnizaciones de seguros de vida, por ejemplo, los clubes deportivos o de alguna manera compañías que tienen enfocado su know-how en el talento que han desarrollado y tienen asegurado a esas personas, pues van a tener una exoneración en materia de seguros de vida de las primeras 3.250 VTs, algo así de los primeros 125 millones de pesos. De ahí en adelante todo estará grabado a la misma tarifa del 30%. En caso tal de que exista un causante que con ocasión de su muerte beneficie a sus herederos o a terceros vía legados o demás o por asignaciones con causa de muerte, pues evidentemente tendremos unas implicaciones en materia de ganancias ocasionales más o menos interesantes, en donde las primeras 13.000 VTs de la vivienda urbana y 6.500 de inmuebles diferentes del causante van a poder estar exoneradas del impuesto de ganancias ocasionales. Obviamente, si yo comparo la exoneración de VTs actual con la exoneración de VTs que existía antes, pues sí hay una leve disminución. Pasamos de 3.400 VTs a 3.250. ¿Listo? También en el tema de porción conyugal, recuerden que la porción conyugal es lo que recibe el cónyuge, no por la liquidación de la sociedad conyugal, sino por lo que le corresponde a través de la sucesión. En ese sentido, esa porción conyugal estaría exonerada hasta 1.625 VTs. Antes estábamos en 2.290. Y pues tenemos escenarios en donde, si bien tenemos una exoneración de la vivienda de 13.000 VTs, antes teníamos de 7.700 de la vivienda y 7.700 de cualquier inmueble rural del causante. Entonces, lo que se hizo fue acumular esas dos hasta llegar a ese rubro. Ahora, esas exoneraciones son personales, para que lo tengan presente. Entonces ahí hay cierto grado de beneficio en la reforma. Ahora, em, para las personas jurídicas no residentes o personas naturales no residentes, estamos hablando de una ganancia ocasional del 30%. Recuerden entonces que hoy la ganancia ocasional para la venta de activos, para la venta de inversiones que hemos poseído por más de 2 años es del 10%.
cuando mis inversiones yo las vendo, las liquido, me las llevo del país, ahora ya no tendré que pagar el 10, sino el 30% de acuerdo a lo que propone la reforma. Lo que quiere decir que tendremos mecanismos de revisión o de planeación para efectos de establecer o disminuir este impacto, o efectivamente lo que tiene que prever la administración es incentivar o mejor, intensificar la fiscalización tributaria internacional a efectos de determinar esas ventas indirectas que ya están previstas en el ordenamiento, pero que seguramente que con ocasión de esta norma van a pulular de una manera un poco más estructurada. ¿Listo? En este punto, frente al límite de los beneficios tributarios, aquí sí tenemos un escenario muy interesante. Primero, para tranquilidad de todos, los costos y deducciones de conformidad con la regla, perdón, del artículo 107 siguen siendo totalmente deducibles en su totalidad. Es decir, no hay una limitación a los costos y deducciones. Lo que prevé la norma en este sentido es que usted siga con su relación de causalidad, con su proporcionalidad, con su necesidad, con su no punibilidad, siga practicando las retenciones en la fuente como requisito necesario, siga registrando los contratos como los tiene que registrar. En esa operatividad no hay ningún cambio. No obstante, sí hay beneficios especiales o estímulos tributarios que pretenden ser limitados en cabeza de las personas jurídicas. Y es aquí donde encontramos como cierto elemento que no hace par con el discurso OCDE que sustenta todo el texto de la reforma. Porque si yo digo, tengo que ser OCDE y subir hasta el 51% de mi recaudo tributario en personas naturales, también es cierto que debo disminuir mi recaudo en personas jurídicas del 26%, si mal no lo recuerdo, al 19%. Entonces, en ese orden de ideas, un momentico, ¿cómo es que de un lado tengo que bajar, pero le quito los beneficios a las personas jurídicas? Eso es importante, ver que el discurso no es del todo claro en este sentido, y lo que hacen es decir, mire, señoras y señores, en tema de ingresos no constitutivos de rentas, no constitutivos de rentas y ganancias ocasionales, de deducciones especiales, tales como la deducción a esta entidad Gustavo Matamoros, tales como las de beneficios de ciencia y tecnología, tales como ciertos beneficios especiales y especialísimos, pues entonces tenemos que me están limitando esos beneficios al 3% de mi renta líquida ordinaria. Entonces yo tengo que hacer toda una depuración para determinar, así como la hago para la deducibilidad limitada de los gastos en el exterior, tengo que hacer un cálculo similar para la deducibilidad o toma de estos beneficios especiales y especialísimos que prevén las normas tributarias. Entonces, ¿qué es lo que busca la norma con esta limitación? Pues eliminar básicamente los beneficios tributarios asimétricos. Entonces, que existan sectores que por su dinámica de innovación y tecnología tengan cierto desarrollo, que por su dinámica de donaciones o de flujo de caja puedan hacer donaciones y paguen menos impuestos. Entonces, lo que vamos a limitar es que todos tengan una posibilidad de tomar beneficios especiales, pero de manera limitada. Eliminamos los beneficios sectoriales, eliminamos la diferencia que existe en materia de tributación efectiva del 13,3% entre diferentes sectores. Cuando se hace el análisis, existen sectores que tributan más o menos al 30%, otros que tributan al 13%. Entonces, no tiene sentido ese tema. Eliminamos los ingresos no constitutivos de renta de las ganancias ocasionales de las empresas por acciones no sustanciales registradas en bolsa de valores. Eso es parte de las derogatorias. Algunas detracciones no serán limitadas, y en ese sentido se priorizan solo los beneficios a ciertos sectores de energías o de educación o de salud que no afecten el medio ambiente o que de alguna manera tengan beneficios ambientales. Y obviamente lo que buscamos es dar tratamientos diferenciales a empresas con capacidades económicas similares en ese sentido. Entonces, eso es lo que prevé todo este proyecto. Siguiente diapositiva, Gina, por favor. Y obviamente, cuando yo entro acá a mirar qué es lo que estoy limitando, pues vuelvo a recapitular. Elimino o limito mejor el incentivo a la capitalización rural que no constituye renta ni ganancia ocasional. Las deducciones por contribuciones a la educación de los empleados. Es importante saber que yo voy a seguir
apoyando y puedo seguir apoyando a mis empleados en el desarrollo de su educación, tanto propia como de su núcleo familiar, pero no obstante, en ese sentido, es importante observar que voy a tener limitado ese gasto. Me parece un golpe, me parece un golpe fuerte de cara al crecimiento del know-how de los empleados, pero pues es algo que prevé la norma para desincentivar este tipo de beneficios especiales. Las deducciones por donaciones efectuadas a la Corporación General Gustavo Matamoros también están limitadas. Las donaciones e inversiones por investigación, desarrollo, que me parece un desacierto de la reforma en un país donde estamos en cierto grado de retraso, restarle un incentivo tributario a los procedimientos de investigación y desarrollo, pues me parece que no es tan acertado. El tema de descuento a las inversiones realizadas en control y conservación y mejoramiento del medio ambiente, eso también está fregado. El descuento por donaciones a entidades sin ánimo de lucro, pertenecientes al régimen especial, eso está limitado y las becas por impuestos. Siguiente, Gina, por favor. Y esta es la fórmula. Yo siempre aplico en este tipo de explicaciones en mis clases algo que nos enseñaba un profesor y es que para qué fácil si difícil también se puede. Entonces, llegamos a establecer unos límites que tienen que ser con unas fórmulas que no necesariamente son fáciles de digerir. Pretendo que el- el- los contribuyentes se adecúen a una norma tributaria, pero no les facilito el camino de la norma tributaria. Y les establezco unas fórmulas donde yo tengo que básicamente tomar el impuesto que voy a poder aplicar y el impuesto que voy a poder aplicar lo tengo que detraer con una fórmula donde aplico una limitante del 3% de la renta líquida y la comparo y todo lo que exceda de ahí no me lo voy a poder tomar. Entonces es importante. Los beneficios que se mantienen y que no están sujetos al tope, pues son las inversiones en fuentes no convencionales de energía, los gastos de salarios y prestaciones sociales de los aprendices SENA y los ingresos de organizaciones regionales para efectos del apoyo a televisión y medios de comunicación apoyados por la Comisión Nacional de Televisión. Siguiente diapositiva. Y aquí le doy la palabra a nuestra gerente Lina Toro, quien nos va a seguir explicando el tema de IVA. Lina, Lina, ¿estás en mute? Lina, creo que tenemos un problema con Lina. Gina, ¿podrías explicar estas diapositivas o prefieres que lo haga yo? Dale, dale adelante, Andrés. Vale, perfecto. En tema, en este tema del literal J del artículo 428, observamos básicamente que lo que busca este artículo es continuar con un hierro que traía la negociación del TLC con Estados Unidos. En este momento nosotros tenemos que comprar tenis vía web es más económico que comprarlos en un local colombiano, porque en el local colombiano, independientemente de su valor, va a tener IVA, en tanto que web vamos a tener una exoneración al momento de la importación de $200, obviamente de acuerdo con este asunto. Entonces, el TLC es una puerta abierta para generar un desincentivo al comercio nacional y es algo que todavía lo que busca o lo que se mantiene es incentivar estos acuerdos internacionales que de alguna manera al mercado local no le hacen tanto bien. Siguiente diapositiva. En materia de días sin IVA, obviamente es parte de lo que se está eliminando dentro de la reforma. Lo que pretende la reforma al eliminar los días sin IVA es eliminar la distorsión que se tenía por parte del conglomerado social de entender que esto era un beneficio para ellos. Primero, lo que estaba generando es un consumo desaforado no necesario
en relación con los productos que se estaban enajenando. En eso tienen razón. Segundo, somos un país que no tiene una vocación tributaria, una educación tributaria, y lo que estábamos estableciendo era que pagar o dejar de pagar impuestos para la adquisición de ciertos productos suntuosos era un escenario favorable y la verdad no lo es. Y quienes estaban beneficiando no era el sector, no eran los estratos bajos, sino que efectivamente eran los más endeudados, porque con la falta de inteligencia financiera que ellos tenían, pues esa falta de inteligencia financiera hacía que no pagaran un IVA del 19%, pero que salieran a pasar su tarjeta de crédito a 36 cuotas pagando intereses anuales del 30 y tanto por ciento. Entonces, los días sin IVA no tienen sentido desde la perspectiva social, que es parte de la bandera de este gobierno, como todos lo saben, por lo que estará eliminado ese tratamiento particularmente. Em, Impuesto al patrimonio, no sé si Lina ya está. Lina, ya, listo, perfecto. Hola, buenos días a todos. Bueno, en cuanto al impuesto al patrimonio, pues este es un impuesto que ya viene acompañándonos desde hace varios años. Causa curiosidad un poco la redacción desde la creación de este impuesto, y es que tradicionalmente veníamos acostumbrados a un impuesto que se establecía por ciertos años, ciertos periodos. Desde el 2014 se ha establecido por 3 años, en algunos años por 4 para las personas naturales. En este caso pareciera dejarse ya de manera permanente. ¿Qué grava este impuesto al patrimonio? La posesión de patrimonio líquido a 1 de enero de cada año. Como les mencionaba, pues ya no se establece años en particular. Recordemos que para este año gravable 2022 no tenemos impuesto al patrimonio. En este caso grava patrimonios superiores o iguales a 72.000 VTs, estamos hablando de 2.736 millones. El impuesto anterior que veníamos trayendo grababa patrimonios superiores a 5.000, el del año 2014 grababa patrimonios superiores a 1.000 millones de pesos. Tiene como sujetos pasivos a básicamente personas naturales. En este caso, como se había anunciado, pues no se están grabando a las personas jurídicas, a las sociedades nacionales. Graba personas naturales y sucesiones ilíquidas contribuyentes del impuesto de renta y de aquellos regímenes sustitutivos, es decir, que incluye al régimen simple. Grava a las personas naturales nacionales o extranjeras sin residencia respecto a su patrimonio en Colombia. Grava también a las personas naturales o extranjeras sin residencia respecto a su patrimonio indirecto en Colombia a través de los establecimientos permanentes que se tengan en el país. En este caso, pues el obligado será el establecimiento permanente según un estudio de atribución de rentas en Colombia. Mantiene, digamos, que la no sujeción pasiva cuando se trate de sociedades y entidades extranjeras que sean declarantes, que suscriban contratos de arrendamiento financiero. También grava a las sucesiones ilíquidas de causantes sin residencia respecto a su patrimonio que se tenga en Colombia, y grava a las sociedades y entidades extranjeras que posean bienes ubicados en el país, diferentes acciones, cuentas por cobrar inversiones de portafolio. Importante mencionar que el patrimonio líquido pues corresponde a aquel patrimonio bruto, es decir, los activos menos los pasivos fiscales. En cuanto a la base gravable, recordemos que anteriormente se tomaba la foto un día, es decir, el hecho generador estaba pensado en una fecha del anterior impuesto, tomaba la foto inicialmente con la reforma del 18, que fue la que fue declarada inexequible, tomaba la foto al 1 de enero del 2019, posteriormente la reforma que reemplazó esa reforma del 2018, pues, tomó la foto al 1 de enero del 2020, y así se mantenía, digamos, una base gravable con respecto a ese primer año de toma de la foto. Y ahora en este caso, pues como se establece para cada 1 de enero, sin indicar los años en los que aplicará, pues será ese patrimonio a ese día 1 de enero. En el caso de las personas naturales, se permite que se puedan exceptuar o excluir las primeras 12.000 VTs de la casa o vivienda de habitación,
se hace mención, esto ya lo traía el pasado impuesto al patrimonio, que no están cobijadas los inmuebles de recreo, las segundas viviendas, otros inmuebles que no cumplan con esa condición de ser el lugar donde se habita. En cuanto a las tarifas, ay, se fue Gina, qué pena. En cuanto a las tarifas, es una tarifa progresiva. Ahí creemos que se fue un error en esa base gravable en el rango del medio de 73.000 VTs, debería ser 72.000 VTs, y se grava básicamente al 1%, es como la tarifa para esos mayores patrimonios. Dale, por favor. En cuanto al establecimiento de la base gravable, como les mencionaba, grava las sociedades extranjeras que posean patrimonio acá en Colombia, exceptuando las acciones que se tengan y las inversiones de portafolio. En ese caso, para la determinación de esas acciones que se van a detraer de la base gravable, se determina a su valor intrínseco, entendido como el patrimonio líquido dividido por el número de acciones. En el caso de las acciones que cotizan en bolsa, pues será el valor de cierre al último día previo a la causación del impuesto. Y en el caso de participación en fundaciones o trust, será el valor del patrimonio de neto subyacente. Bueno, frente al impuesto al patrimonio, algo importante antes de pasar a este impuesto a las exportaciones, algo importante a resaltar es que la norma establece que constituye hecho sancionable por inexactitud aquellos incrementos que se realicen o más bien aquellas disminuciones que se realicen al patrimonio que no sean hechos reales. Entonces es una limitación o una de esas normas antiabuso a la cual ya nos ha acostumbrado pues el gobierno en pasadas reformas. Bueno. Frente a este impuesto a las exportaciones, este es un impuesto que busca desincentivar un poco las exportaciones de carbón, petróleo y oro. Grava a las personas naturales y jurídicas que exporten estos bienes, están delimitados, digamos, por estas partidas arancelarias que están acá en la diapositiva. Es un impuesto que se aplica sobre un porcentaje del valor total FOB de las exportaciones. Hay una formulita que trae la norma y siempre y cuando se supere ese umbral establecido, si quieres pasa a la siguiente, porfa, Gina, la siguiente diapositiva. Siempre y cuando se supere ese precio umbral que se ha establecido por parte del Ministerio de Minas y Energías, estará grabado con este impuesto a las exportaciones. Tiene una declaración mensual que se presentará mes vencido durante los primeros 5 días de cada mes. Adicionalmente, establece también una sanción del 20% de los valores no pagados por concepto de no declarar o no presentar esta declaración. Adiciona esta sanción por no declarar a las ya existentes en la norma tributaria y tiene una tarifa del 10%. Estos impuestos que ya se habían presentado desde la reforma anterior, la que fue tumbada con ocasión del paro, son impuestos ambientales. Este impuesto al carbono ya existe, este impuesto existe desde la reforma del 2016, que adiciona el impuesto como tal al carbono. Este estaba establecido para combustibles fósiles, adiciona como tal el impuesto al carbono sobre gases que generan efecto invernadero. El hecho generador es la venta dentro del territorio nacional, el retiro para el consumo propio, la importación para el consumo propio o la importación para la venta de combustibles fósiles. Este impuesto es deducible de renta, se causa en una sola etapa respecto al hecho generador. Sigamos, por favor. Aquí están pues los momentos de causación del impuesto. En las ventas será la fecha de la factura, en los retiros en la fecha en que ocurra el retiro y en las importaciones en el momento de la nacionalización. Y en el caso del carbón se establecen las mismas causaciones en la fecha de la emisión de la factura cuando se venda al consumidor final y en el momento del retiro cuando se retire para su uso propio y en el momento de la importación cuando se haga la nacionalización.
Bueno, frente a este impuesto, lo que se ha hecho es establecer una tarifa, una unidad de tarifa, dependiendo de cada combustible fósil. Se establecen unos sujetos pasivos que pueden ser el productor o el importador, y se establecen también a su vez unos responsables del impuesto, que pueden ser los productores o los importadores. Importante tener en cuenta que este impuesto no se causa para quienes tengan certificación de carbono neutro. Esta certificación, una modificación que trajo o que trae este proyecto de reforma, es que no solo la pueden solicitar los sujetos pasivos, sino que también la pueden solicitar los consumidores finales. Y digamos que esta exclusión aplica en un 50% cuando el certificado sea obtenido por el vinculado económico, o quien obtenga el certificado sea un vinculado económico del sujeto pasivo. Dale, porfa, Gina. Bueno, aquí está la tarifa, es una tarifa progresiva de este impuesto, arrancando por los años 2023 y 2024 con una tarifa de cero. Para el año 25, una tarifa del 25% de la tarifa plena, para el 26 del 50%, para el 27 del 75%, y a partir del 2028 será una tarifa del 100% de la tarifa establecida. Este es otro impuesto ambiental, este ha sonado bastante y tiene que ver con un impuesto sobre los plásticos de un solo uso, aquellos que constituyen empaques para ciertos productos. Entonces trae unas definiciones de qué se entiende por plásticos de un solo uso, la norma en el proyecto de reforma. Es un impuesto deducible de renta, tiene como hecho generador la venta, retiro para consumo propio o importación para consumo propio de estos plásticos de un solo uso. Tiene como sujetos pasivos al importador o al productor. La base gravable es el peso en gramos del producto plástico que tiene envuelto, digamos, el otro producto, y tiene una tarifa que es chiquita, del 0,00005 VTs por cada gramo de peso de este producto. No causará el impuesto cuando el sujeto pasivo presente la certificación de economía circular, que será implementada por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Bueno, en cuanto a los impuestos saludables, este también es un impuesto o unos impuestos que tienen como justificación dentro de la exposición de motivos el desincentivar el consumo de estos bienes. Realmente, como lo mencionaba Andrés al principio de la exposición, de la introducción, pues digamos que es un efecto que se espera se tenga, pero estos son bienes que en su mayoría son consumidos por personas de escasos recursos, y que no es realmente por gusto, sino que es porque digamos que les toca. Entonces se estaría afectando, que es parte de lo que se planteó dentro de la exposición de motivos, que no se debe causar, es esa afectación a estas personas de escasos recursos. Entonces, vemos que se graban bebidas a base de frutas, mezclas en polvos, bebidas azucaradas, polvos que presenten el carácter de azúcares, todo aquello que tenga estas características de tener un alto nivel de azúcar en su composición. ¿Qué se exceptúa? Se exceptúan los lácteos definidos como fórmulas infantiles, medicamentos con incorporación de azúcares, productos líquidos en polvo para reconstruir o terapias nutricionales, bebidas usadas en terapias nutricionales, y aquellas soluciones diseñadas para prevenir deshidratación. Este es un impuesto que estará a cargo del productor importador. Es un impuesto que funciona muy similar a como tenemos actualmente el impuesto al consumo. No da lugar a impuestos descontables, es importante tenerlo en cuenta. Tiene como tarifa una tarifa determinada por cada contenido de azúcar que tenga el producto, y tiene
unos valores de tarifas establecidos en pesos. No es un porcentaje, sino es un valor establecido en pesos, que son 18 pesos o 35 pesos por cada miligramo de azúcar que contenga el producto. Aquí es importante tener en cuenta que creo que ya lo estamos viendo en algunos productos, aquel sello que se pone etiquetado sobre los alimentos que tienen, digamos, estos altos niveles de azúcares, que va a ser, digamos, un insumo importante para que la Administración de Impuestos pueda verificar el cumplimiento de este recaudo de este impuesto. Cuando se causa el impuesto, se causa en la primera venta que realiza el productor, en la emisión de la factura o el documento equivalente o con la entrega del producto, en las importaciones en el momento de la nacionalización, junto con los derechos de aduanas. Este digamos que es igual al anterior. El anterior que veíamos es bebidas azucaradas. En este caso estamos hablando de impuesto al consumo de productos ultraprocesados o con alto contenido de azúcar. Aquí pues encontramos muchos productos que creo que cuando recién salió el proyecto pues llamaron bastante la atención. Encontramos embutidos, encontramos papas fritas, patacones, chicharrones, ponqués, bizcochos, encontramos cereales, encontramos confites de chocolate, encontramos el manjar blanco. Este impuesto, es importante mencionarlo, no se genera por la exportación de estos productos, simplemente es un impuesto por el consumo. Como les mencionaba, también está relacionado, tiene toda su normatividad muy pegada al actual impuesto al consumo que tenemos en Colombia. Dale, por favor. Este es un impuesto a cargo del productor, importador o vinculado económico. La base gravable será el precio de venta. Tiene una tarifa del 10%. En los productos nacionales el impuesto se causa cuando el productor los entrega en la fábrica o en la planta para su distribución, y en los productos extranjeros se causa cuando los mismos se introducen en el país, excepto cuando son productos en tránsito hacia otros países. Listo. Le doy paso a Andrés. Muchas gracias. Gracias, Lina. Pues aquí ya nos encontramos. Vamos a la parte de preguntas al final. Síganlas poniendo por favor en el chat. Y entramos ya a la última parte de nuestra presentación, que son las derogatorias, que es creo donde más tela se cortó. Lo primero es que la norma otorga cierto tipo de seguridad jurídica, o el proyecto pretende otorgar cierto tipo de seguridad jurídica para todas aquellas personas que ya hubiesen accedido a beneficios que se extienden en el tiempo, para que no se vean afectados por el cambio del modelo tributario que se está proyectando. De suerte que si de alguna manera yo tengo un derecho adquirido, por decirlo de alguna manera, en relación con un beneficio tributario al que apliqué y accedí, pues voy a poderlo llevar hasta el final, si es que no depende de requisitos posteriores o de una acreditación anual para poder continuar con el beneficio. Caso contrario, pues al no existir ese beneficio el año entrante al cual debería acceder todos los años, pues no podré seguirlo aplicando. Se elimina, por supuesto, el tratamiento que se le da de ingreso no constitutivo de renta y ganancia ocasional a la enajenación de acciones inscritas en Bolsa de Valores de Colombia y a la negociación de derivados que sean valores representativos en acciones inscritas en la Bolsa de Valores de Colombia. Entonces, en ese orden de ideas, pues este tipo de ingresos pasa a ser un ingreso ordinario grabado. ¿Listo? Distribución de utilidades en acciones o cuotas, lo mismo. Cuando yo capitalizo las acciones o cuotas, o mejor, cuando convierto mis utilidades en acciones o cuotas para capitalizar la compañía, eso ya no es un ingreso no constitutivo de renta ni ganancia ocasional. En relación con la exoneración de impuestos para la zona del Nevado del Ruiz, pues esta es una exoneración que surgió hace muchísimos años con ocasión de estos accidentes geográficos que tuvimos en su momento. Ya es hora de relevar este beneficio y se deroga el mismo. Se establece que no son ingresos no constitutivos, es decir, empiezan a gravarse
los subsidios y ayudas otorgados por el programa de agroingreso seguro, los del incentivo al almacenamiento, el incentivo a la capitalización rural, pasan a tener una exoneración, perdón, dejan de existir esa exoneración. Se presume de derecho que el 40% del valor del ingreso grabado en cabeza del productor del café era mano de obra. Esa ya no existe. Lo que quiere decir es que ahora el productor de café, si quiere demostrar cuál es el valor de su mano de obra, tendrá que demostrarlo por los medios técnicos que hace cualquier otra empresa, por la nómina, por los pagos efectivos soportados con la respectiva seguridad social. ¿Listo? Las empresas pueden deducir su renta bruta, el monto de la contribución del Fondo Mutuo de Inversión, ya no lo van a poder deducir. Lo mismo las inversiones en minería ya no van a ser amortizables en línea recta en un término de 5 años, van a surtir toda la depreciación o la amortización del régimen general de amortizaciones. Las rentas exentas de los servicios hoteleros prestados en hoteles que se construyeron, remodelen, pues ya no van a existir. Como lo mencionamos en el respectivo capítulo, se entienden derogadas. Si me colaboras con la siguiente diapositiva, Gina, por favor. Gracias. Se deroga el incentivo tributario en la economía naranja, el desarrollo del campo colombiano y las rentas asociadas a vivienda de interés social y vivienda de interés prioritario. Este numeral 4 a mí me sorprende muchísimo porque eso se traduce de alguna manera en que la vivienda de interés social y la vivienda de interés prioritario va a tener un impacto en materia de precio vía la tributación que ahora va a quedar en cabeza de las sociedades. Claramente, si yo tengo una utilidad hoy y a partir de esa utilidad estoy proyectando cuál va a ser mi costo y mi gasto y en función de eso yo ahora voy a tener una menor utilidad porque voy a tener que pagar impuestos, eso se va a trasladar de manera indirecta al adquirente. Lo que se traduce en que la vivienda de interés social va a tener un precio elevado o vamos a tener subsidios por parte del Estado para subsanar ese margen que ya estoy perdiendo o que pierde el constructor en este sentido. Se elimina el incentivo tributario en las megainversiones. Primero está en una norma creada y diseñada para un proyecto o para un par de proyectos importantes en Colombia. No estamos acostumbrados a tener megainversiones acá en el país. Se diseñó para ese proyecto en específico. Si esa entidad o esos contratistas se acogieron a esos proyectos, pues podrán tener la seguridad jurídica, pero ya nadie más podrá acceder al mismo. Se eliminó el descuento tributario por donaciones tendientes a lograr la inmunización del COVID, se eliminaron los premios por concepto de apuestas en carreras de caballos, se elimina la tarifa del 20% de ganancias ocasionales. Entonces, ojo con esto, yo antes tenía una retención en la fuente del 20% y una tarifa del 20%. Lo que ocurría entonces era que el impuesto se recaudaba en un 100% con ocasión de la retención en la fuente. Ahora tengo una retención en la fuente del 20%, pero una tributación dentro del rango de tributación de las tarifas previstas por nuestro ordenamiento. Se elimina la exención de los ingresos por concepto de derechos de autor en los libros de carácter científico y cultural y la exención de inversiones en librerías. Se elimina, me parece que estos temas culturales tienen una incidencia fuerte desde la perspectiva del desarrollo académico que pretende y de la educación que pretende el gobierno. En los departamentos y municipios ubicados en zonas de frontera, pues obviamente se eliminan los subsidios para el tema de los combustibles y la exoneración. No constituye renta ni ganancia ocasional las utilidades provenientes de la enajenación de acciones escritas en bolsa, ya lo explicábamos. Ahora pasa a ser un ingreso comúnmente grabado, bien sea por renta líquida o por ganancia ocasional, de acuerdo a la permanencia del activo. La distribución de acciones o cuotas de interés social en virtud de la capitalización de utilidades de la cuenta de revalorización del patrimonio, pues pasa a ser un ingreso grabado y pasa a entenderse como dividendos. Y la exoneración de impuestos para la zona que ya lo mencionábamos también ha sido derogada. Siguiente diapositiva, por favor. En materia de deducibilidades, deducciones, es importante ver lo que se elimina. Importante, las compañías que accedieron al régimen CESE van a poder seguir contando con ese régimen, pero ya ninguna otra compañía va a poder acceder. Entiendas en todo caso que esta exoneración era aplicable más o menos hasta mediados de este año.
se eliminan los días sin IVA, se elimina la tarifa del 2% para las rentas del servicio de transporte marítimo internacional para empresas transportadoras locales, lo que quiere decir que pasa a tener una tarifa ordinaria del impuesto sobre la renta. Las rebajas y descuentos o quitas de capital o sanciones e intereses que obtengan los deudores serán grabadas en todos los casos como ganancia ocasional cuando sean resultado del parte de acuerdo de reorganización. Eso se elimina, hay que entrar a mirar efectivamente cuál va a ser el tratamiento que se le va a dar. Esperemos que no sea el de renta ordinaria, pero aparentemente pudiera llegar a serlo. Beneficios tributarios para los proyectos de economía creativa, los incentivos a inversiones en hidrocarburos se deroga, los beneficios tributarios a las donaciones cinematográficas, a la contraprestación por el estudio de obras audiovisuales en Colombia, los beneficios por inversiones y donaciones cinematográficas también, la deducción por nuevas inversiones realizadas en el transporte aéreo en las zonas apartadas del país también se pierde, las pérdidas sufridas en la enajenación de bonos de seguridad que ya casi no existen, lo mismo bonos para la paz pues ya no existen, y la creación del Fondo Mixto de Promoción Cinematográfica, todos estos beneficios que de alguna manera no son tan comunes, se van al traste con ocasión del proyecto de reforma tributaria. Digamos, este es un gran pincelazo de lo que se está empezando a debatir. Ya ayer teníamos otras ideas por parte del gobierno, falta darle avance a este proyecto, seguramente tendremos más adelante otro webinar al cual los invitamos muy cordialmente en el que nos puedan acompañar y en el que ustedes puedan participar para irnos actualizando sobre este momento. Importante no tomar decisiones tan apresuradas, sobre todo en esta etapa tan embrionaria. Hay que estar enterado e ir tomando las decisiones en la medida que se vaya consolidando el proyecto, pero no es momento de tomar decisiones en un agosto. Tal vez en un octubre ya sea hora de ir consolidando cuáles son las decisiones que debo tomar, sobre todo en temas de dividendos. Yo creo que es importante que ustedes como compañías y empresarios empiecen a pensar que los dividendos que tengo pendiente por decretar los debería decretar. No hoy, pero sí antes de finalizar el periodo gravable. Deberíamos revisar el tema de los beneficios y de la remuneración que tenemos para nuestros empleados, cómo irla diversificando, cómo ir acudiendo a ciertos beneficios y de esa manera poder lograr eficiencias en todos los sectores. Esa sería como nuestra presentación el día de hoy. Muchas gracias a todos y pues procedemos a contestar las preguntas. Tengo, en el orden que fueron llegando, tengo unas cuantas preguntas y aquí tengo una principal. Le preguntan a Gina. Gina, en tu opinión, ¿cuáles son los inamovibles de la reforma para personas naturales toda vez que se negocie y apruebe en el Congreso? ¿Qué crees que de lo propuesto pasa y que no pasa? Básicamente es la pregunta. ¿Qué pasa? Bueno, a ver, dijéramos que inamovibles, uno pudiera pensar en un par de propuestas que benefician de una u otra manera, como por ejemplo la aplicación del 25% de renta exenta a rentas de trabajo sin distinción al número de personas que se contraten. Ese tema incluso ha tenido un antecedente ahí jurisprudencial desde el punto de vista constitucional, y esa distinción, dijéramos, ha sido considerada incluso inexequible, y no obstante en reformas siguientes se ha venido introduciendo esa misma condición, así que levantarla me parece que está acorde con ese análisis que se hizo y pues acorde con la igualdad de condiciones en tratándose de rentas de trabajo. Por ahí en cuanto a ganancias ocasionales, hay algunos beneficios, por ejemplo, como considerar como una renta que no constituye ganancia ocasional o renta exenta o que no constituya más bien ganancia ocasional las primeras 3.000 VTs en la venta de la casa habitación sin condicionamiento a que se adquiera otra vivienda o a que se depositen los recursos en una cuenta FC, por ejemplo. Creo que negociable, pero inamovible el tema de reducción. O sea, me refiero a que es muy posible y creería que debería considerarse un poco que el tope no fuera tan bajito, pero creo que si van por esa tendencia, el tema de limitar aún más el total de deducciones y rentas exentas, sobre todo no porque considere que obviamente sea conveniente para las personas naturales, cero conveniente, ya suficientes límites tienen cada uno de los rubros, como lo mencionaba al inicio, como para adicionalmente considerar unas limitaciones conjuntas que también ya son bajitas y aún así bajarlas más, pero creo que esa ha sido la tendencia en los últimos años, es limitar
cada vez más esos beneficios, esas deducciones y rentas exentas. Entonces creo que ese total que hoy está en 191 millones, o sea, el 40% del ingreso menos los no constitutivos, limitadas máximo a 5.040 VTs que se traducen a 191 millones, que se proyectan a 45, muy posiblemente eso será inamovible. La reducción, ojalá no lleguen hasta ese tope de 45, ojalá sea un poco más alta porque sí está muy bajito. Y considero que, por ejemplo, lo que no debería, que no es la pregunta o no en estricto sentido, pero lo que no debería pasar es, por ejemplo, la limitación a la renta exenta al 25%, que hoy en día son 240 VTs, en el año son 109 millones, bajarla a 30 millones me parece pues demasiado bajito y despropósito, considerando que ese 25% ha sido considerado como sí, ha sido considerado como una asociación o una, dijéramos, un lineamiento, pues pensando en el mínimo vital. Pues 30 millones de pesos me parece que es un tope demasiado bajo. Entonces ahí como a grandes rasgos algo para responder la pregunta. Perfecto, tenemos otra pregunta. En este caso nos la hace Cedric. Buenos días. En caso de una empresa de inversión en el exterior, un accionista y director residente colombiano y un director local en el exterior, la empresa extranjera deberá declarar en Colombia. ¿Cuál es la diferencia con el actual régimen S? Y si la empresa es activa, también deberá declarar en Colombia. Digamos, en ese sentido es importante aclarar lo siguiente. La sede efectiva de administración es una presunción diferente del régimen S. Si bien el régimen S me permite a mí, o me obliga mejor a mí, declarar los ingresos por actividades pasivas que tiene una compañía del exterior como ingreso propio en cabeza de su accionista, la sede efectiva de administración nos obliga a tener como contribuyente en Colombia a una compañía que sea administrada, es decir, que se tomen las decisiones de gestión del desarrollo del negocio acá en Colombia. Diferencia entre el régimen S es que los ingresos tributan en cabeza del accionista, mientras que en la sede efectiva de administración se obliga a tributar a la compañía del exterior acá en Colombia. Y si la empresa es activa, también deberá declarar en Colombia. En caso que haya una sede efectiva de administración, así es, Cedric. Seguimos con las preguntas. Si llega a quedar esta reforma, ¿sería más conveniente inscribirse en el simple? No sé quién quiere contestar eso. Para mí, Sí, o para mí sea, sí. sí, claro. Por ejemplo, hay una mejora en las tarifas que ya de por sí actualmente, si uno hace un análisis entre recibir, por ejemplo, un honorario por el régimen ordinario, a ver, yo siempre he sido partícipe o me gusta que este tipo de conclusiones se tomen una vez uno haga las proyecciones porque no es tan absoluto, no por el hecho de tener una tarifa bajita, necesariamente arroja un beneficio. Esta tarifa, recordemos, se aplica respecto del ingreso bruto. Entonces, siempre que en una actividad haya un costo o gasto importante y la rentabilidad sea más bien baja, eventualmente sirve o genera más eficiencia tributar por el régimen ordinario. Pero una vez revisemos eso y nos da un efecto positivo hacerlo por el régimen es simple, claramente continuar en él o inscribirse, hacer la revisión e inscribirse resulta conveniente porque incluso las tarifas bajaron. Entonces, eventualmente para una persona que reciba rentas de trabajo como un honorario, por ejemplo, resulta muy conveniente. Y pensando que esa actividad, por ejemplo, tiene un costo bajito asociado, entonces resulta conveniente. Entonces, por supuesto, sí vale la pena revisarlo y hacer la inscripción, recordando que el plazo para hacerlo es hasta el último día hábil de febrero. Perfecto. Gracias, Gina. Esta pregunta creo que es para Lina. ¿La evaluación especial de activos en impuesto al patrimonio afecta el valor patrimonial de los activos en el impuesto de renta? No, no, son normas distintas y creo que en el caso del impuesto al patrimonio se está acudiendo a una definición de valor intrínseco desde lo fiscal, pero ello no afecta la determinación del costo de las acciones para efectos del impuesto de renta. No se están modificando las normas que tienen que ver con el impuesto de renta. Ok, gracias, Lina. Interrapidísimo nos pregunta, buenos días, ¿se mantiene la tarifa de retención en la fuente en cuanto al pago de dividendos a personas jurídicas del 7.5%? Sí.
ese se mantiene. Ahí dijéramos la novedad está más pensada es en quién se le traslada, que actualmente decíamos no se hace distinción a la residencia fiscal de ese accionista, persona natural al final de la cadena, y lo que se propone es que solamente sea trasladable al residente fiscal. Entonces eso termina siendo es una medida gravosa para el accionista, inversionista extranjero, no residente fiscal, por supuesto. Perfecto. Carlos Andrés Galvis nos pregunta, ¿cuál es tu posición frente a la medida de constituir un establecimiento permanente para las personas extranjeras y plataformas digitales? ¿Esto no va en contra de los lineamientos de la OCDE? Sí, sí, la verdad va en contra de los lineamientos de la OCDE. Lo que busca la OCDE es promover o incentivar el crecimiento de todas estas economías digitales y estos negocios que incentivan ese crecimiento de plataformas digitales. No obstante, hay dos cosas. La primera es que nuestra administración tributaria, y perdonen el ejemplo, les pido disculpas, pero no me cansaré de decirlo, es como un tiranosaurio Rex. Tiene muchos dientes, pero brazos muy corticos. ¿Y eso qué significa? Eso significa que tiene una serie de normas eternas, 1000 artículos de un estatuto tributario, pero no tiene la capacidad de recurso humano suficiente, a pesar de que ha evolucionado en su crecimiento y en su aplicación tecnológica para llegar a todos los contribuyentes, pero no lo logra, aún no lo logra. Entonces, si de entrada la administración no toma posición frente a estas plataformas, cuando sea el momento de tomarlos, ya no lo va a hacer. Es por eso que desde el principio ellos establecen la necesidad de incorporar establecimientos permanentes en Colombia, que va en contra de los mecanismos de la OCDE, sí, que va en contra de todo el alcance y desarrollo del sector, sí. No obstante, es la única herramienta con la que cuenta la administración para lograr tener una fiscalización o seguimiento de este tipo de economías en Colombia. ¿Vale? Tengo una pregunta acá de Gonzalo. Hola Gonzalo, ¿cómo estás? ¿En qué puntos crees que el gobierno va a ceder para dar contentillo y dejar que los que realmente nos afectan a los colombianos y a las empresas? Yo creo que vamos a tener una reforma tributaria al final no tan cambiante. Creo que los cambios que se van a introducir por parte del Congreso van a ser adicionando algunos beneficios, van a ser adicionando las famosas amnistías que tienen todas las reformas, va a ser creando o mejorando algún tipo las tarifas del régimen simple de tributación, bajando el tema del IVA en el tema de impuestos saludables. Ahí creo que es un factor donde el Estado va a poder doblar el brazo un poquito, casi que en un proceso de transición para llegar a donde quiere llegar. Pero creo que, y estoy seguro que en materia de personas naturales no va a dar el brazo a torcer. Y en materia de personas jurídicas, seguramente tampoco en el régimen general. Vamos a tener, son normas muy pequeñitas de adiciones o de eliminación de derogatorias, pero en general creo que esta es una reforma que puede llegar casi en un 80% a su versión final tal como está. Entonces, creería yo que es una mala noticia para las personas naturales y un poco gruesa para las personas jurídicas, sobre todo en la limitante, que eso es lo que me preocupa mucho, la limitante de los beneficios especiales, que es como donde más incidencia tienen las personas jurídicas. Creo que con esta última pregunta cerramos nuestro webinar. Muchas gracias a todos los asistentes, gracias por estar presentes. Llevamos a 150 personas al final. Y pues muchas gracias a todos, muy amables. Se les agradece. Enviaremos todo el material a sus correos en descripción. Muy amable, muchas gracias. Hasta luego, feliz día.